Estamos junto con ellos también en esta hora de la noche, por gracia de Dios, compartiendo de muchos países, como les había mencionado, y también con un sacerdote de Colombia. Así que por gracia de Dios estamos ya conectados con ellos, vamos a compartir esta lección divina con ellos y pues esperamos que sea de mucha bendición, de mucha gracia para cada uno de ustedes. Bienvenida, hermana Lisa, buenas noches, bienvenidos a todos quienes están compartiendo junto a nosotros esta lección divina. Bienvenido, Padre Gerson Fabián, él nos acompaña desde Colombia. Un Muchas saludo gracias. también a nuestros hermanos colombianos. Que sean bienvenidos. Adelante, hermana Lisa. Bien, muchas gracias, y así es como hemos estado compartiendo con ustedes todos los sábados la lección divina, preparándonos así para el día domingo a través de la riqueza del mensaje de la palabra en la liturgia. Agradecemos a todos los que en este momento comparten con nosotros y siguen esta lección divina en palabra viva, y también quienes nos acompañan aquí presentes a través de esta plataforma Meet. Una cordial bienvenida y gracias, Padre Saúl, desde Bogotá, Colombia, sacerdote paulino, que en esta noche también nos va a iluminar a través de la lectura de la palabra. Recuerden ustedes, primero vamos a hacer la lectura, luego vamos a meditar, vamos a orar y contemplar el mensaje de la palabra. Así que, Padre Saúl, tiene usted la palabra en esta noche y gracias por su presencia entre nosotros. Bueno, muy buenas noches para todos. Como ya la hermana Lisa ha dicho, soy el Padre Saúl Andrés Londoño Montoya, sacerdote de la Sociedad de San Pablo, padres y hermanos paulinos, miembro de la gran familia paulina. Soy hermano de las pías discípulas, de todos los cooperadores paulinos en todo el mundo. Sean pues bienvenidos, como siempre, a este nuestro encuentro. La lección divina, esta palabra de Dios que se hace viva y eficaz cuando somos capaces de dejar que el Espíritu entre en nosotros y nos haga hijos por adopción del gran Padre misericordioso. Iniciamos pues esta lección divina invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Beato San Simone, ruega por nosotros. Beato Timoteo Giacardo, ruega por nosotros. de todo pecado y peligro, líbranos, Líbranos, Señor. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro, tú me lo has dado todo. Yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí. Yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Yo te pido todas las gracias que confieres para mí. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ilumínanos y santifícanos. Mientras hago la lectura, para antes de leer la Sagrada Escritura, le pido a Lisa que se acuerde de entonar el canto después para la escucha del Evangelio. Jesús, Maestro nuestro, que eres el camino, la verdad y la vida, haz que aprendamos la superminente ciencia de tu caridad, según el Espíritu de San Pablo Apóstol y de la Iglesia Católica. Envía tu Espíritu Santo para que nos enseñe y nos sugiera lo que has predicado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por eso, si tu hermano te ofende, ve y llámale la atención a solas. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Si no te hace caso, toma contigo uno o dos, para que cualquier asunto se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o como uno que recauda impuestos para Roma. Les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre del cielo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios que se nos propone para este domingo 23º del tiempo ordinario. Solamente vamos a hacer una lectura más del Evangelio y le pido al diácono que por favor vuelva a hacer la lectura del texto, y de esa manera vamos captando lo que la palabra de Dios nos dice y nos sugiere para este domingo. Por eso, si tu hermano te ofende, ve y llámale la atención a solas. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Si no te hace caso, toma contigo uno o dos, para que cualquier asunto se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o como uno que recauda impuestos para Roma. Les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, lo obtendrán de mi Padre en el cielo. Muchas gracias, señor diácono. Nos encontramos con un evangelio rico, aunque es corto. Los versículos que se presentan para este domingo tienen diferente connotación entre ellos. Los versículos 15 al 17, el versículo 18 solito y los versículos 19 al 20 por aparte. Si uno se fija en los temas que Mateo presenta en su evangelio, nos acercamos al tema de la justicia del reino de Dios. Tema central en el evangelio de Mateo, la justicia del reino de Dios, que es como esa clave para entender a partir de la justicia de Dios cómo se pueden crear nuevas sociedades y cómo se puede recrear y releer y narrar de forma diferente la historia. Una historia preñada del acontecer de Dios. Una historia que va acaeciendo en cuanto el hombre es capaz de saber que en la medida en que hagamos opción por la justicia, entonces vamos a ser hombres y mujeres
constructores de justicia y por ende de paz. Tema central, pues, del Evangelio de Mateo a nivel general, la justicia del reino de Dios como creadores, como creadora de sociedades nuevas y de historias totalmente nuevas. Jesús para Mateo, ¿quién es? Es el nuevo Moisés. Es muy importante entender en Mateo que Jesús es entonces la plenitud de la ley y los profetas. Jesús no ha venido a abolir ni la ley ni los profetas, sino a darle plenitud en su propia persona. Esto nos va a ayudar a entender luego por qué este movimiento de que aquel hermano que ha pecado debe ser llamado a solas, luego unos testigos, luego la comunidad. Entonces, si Jesús es la ley, si Jesús es la profecía en sí misma, entonces Jesús se convierte en aquel que no va a abolirlos, pero sí les va a dar plenitud en el único mandamiento. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Se convierte entonces Jesús en el Moisés que se sienta también a hacer el discurso de las bienaventuranzas. Es el Jesús que se sienta en el monte para así mostrar que Él es el Señor de la historia. Si la justicia nuestra no es superior a la justicia de los doctores de la ley y de los fariseos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Es decir, no entraremos en el reino de los cielos. Fíjense que en ese capítulo 5, capítulo 20 de Mateo, Jesús reclama a sus seguidores, a sus discípulos, que la justicia de nosotros no puede ser igual, sino que tiene que ser mayor, tiene que ser creativa, tiene que ser una justicia que realmente nos permita entrar en el reino de Dios. Si no somos justos, entonces las puertas del cielo simplemente se nos cierran. Hacia allá tenemos que tender, hacia unos hombres, unas mujeres capaces entonces de hacer propia la palabra de Dios, una palabra de Dios que, como dice el apóstol Pablo, es viva, es eficaz. Como dice el apóstol Pablo, es aquella que penetra todo, que conoce todo, y por eso en ese movimiento de encontrarnos con la palabra de Dios podemos practicar la justicia sin escuchar a Dios, sin escuchar su palabra, sin meditar su palabra. Créanlos, queridos hermanos, que entonces no seremos herederos del reino. Simplemente estaremos entonces como aquel que trata de entrar al banquete mal vestido, ¿sí? Y entonces el dueño del banquete dice, por favor, átenlo de pies y manos, sáquenlos fuera donde es el rechinar de dientes. Entonces, por eso también Mateo nos va a decir en el capítulo 6, versículo 33a, busquen el reino de Dios y su justicia. Así que con este panorama de lo que el Evangelio de Mateo pretende, entonces vamos a preguntarnos con este capítulo 18 que se propone para este domingo. ¿Cómo vivir el reino de Dios en la comunidad? Ahí está la pregunta clave para meternos en la sintonía también de lo que el Espíritu evangélico quiere para nosotros en este domingo. ¿Cómo nosotros, queridos hermanos, vamos a vivir el reino de Dios? ¿Cómo nosotros, como bautizados, como parejas, como esposos, como religiosos, como sacerdotes, como solteros, como solteras, como laicos, vamos a vivir el reino de Dios? ¿Cómo lo vivimos? ¿A nuestro antojo o apegados a Dios, a la justicia de Dios? Que por eso es que no se encuentra muchas veces la paz, no se consolida la misma porque falta justicia. No solamente la justicia humana, que es importante, ni más faltaba,
pero también meterle a los actos de justicia mucho de Dios, y entonces la paz será duradera. En ese sentido, entonces, hacer todo lo posible para ganar al hermano es lo que los versículos 15 al 17 nos va a proponer. ¿Cómo vamos entonces a ganar al hermano? Ahora bien, tenemos que mirar entonces el texto en el contexto. ¿Cuáles son los versículos que anteceden a esta perícopa, a estos versículos 15 al 20? Vamos solamente a retomar los versículos 12 al 14 para poder entrar como en ese tema acerca de eso que hemos llamado a nivel de la iglesia la famosa corrección fraterna. En el versículo 12 de este mismo capítulo 18, Jesús, en el diálogo que está teniendo, dice: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una, no deja las 99 en el campo y se va a buscarla. Y cuando la halla, siente alegría. ¿Sí? Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Fíjense que entonces Mateo nos presenta también esta bella parábola, que también Lucas la maneja de forma maravillosa, con muchos más detalles. Pero entonces ya entendemos por qué se viene ahora a hablar del hermano. Si es importante una oveja, 100 ovejas, 1000 ovejas, 1.000.000 de ovejas, si son importantes, ¿cómo no va a ser más importante a los ojos de Dios el ser humano? El ser humano es mucho más importante que un animal. Son importantes los animales, ni más faltaba. Los necesitamos, son creación de Dios. Necesitamos de ellos, tanto también muchas veces para nuestra alimentación, como también para estar en casa, animales domésticos, qué sé yo. Pero un animal no puede ser más importante que un ser humano. Y en esto entonces radica el querer de Jesús hoy a nosotros, que nos llama a sentir una experiencia profunda de Él. Hacia dónde se dirige nuestro corazón, hacia dónde se dirigen nuestros pensamientos. Si somos capaces de hacer todo lo posible para encontrar una oveja perdida, una moneda perdida, ¿sí? La billetera, la mujer que se le pierde de salir de la casa, amor, dejé la billetera en la casa, me toca devolver, no sé dónde la perdí, tengo que buscarla, el esposo preocupado porque se está haciendo tarde, pero la mujer hasta que no encuentre su cartera no sale de la casa, y cuando la encuentra se pone feliz. Y los hombres sí que es cierto que se ponen felices porque la mujer ya los va a dejar salir. Fíjense entonces que en ese panorama de la oveja perdida, entonces tenemos que preguntarnos nosotros hoy, a esta hora de la noche, cuáles son las actitudes con el hermano que comete un error en la comunidad. ¿Cuál es entonces la actitud nuestra con aquellos hermanos que cometen o que nosotros también cometemos errores? ¿Qué esperamos nosotros cuando cometemos un error? Porque a veces pensamos en cuál actitud frente a los otros, ¿no? Preguntémonos, ¿cuál es la actitud que yo quiero que mis hermanos de comunidad tengan cuando yo cometo algún error? Disculpen. A partir de esto, entonces, este capítulo que estamos viviendo, hemos de necesariamente leerlo a la luz también del capítulo 15 de Lucas, y específicamente con la famosa parábola del hijo pródigo, o del padre misericordioso, o del hijo mayor insensato. ¿Cuál es la actitud de ese hijo que se separa de su comunidad? ¿Cuál es la actitud de la comunidad allí reunida? La actitud del padre misericordioso, la actitud del hermano, la actitud de los comensales. ¿Cuál es la actitud que tienen con este que se ha perdido, que ha cometido errores, que ha cometido pecados? Fue y gastó todo su dinero con personas de mala vida. El solo hecho de pedir la herencia a su papá es matarlo en vida. Ningún hijo en vida
tiene por qué pedir a sus papás la herencia. El hijo que le pide al papá la herencia en vida le está diciendo: papá, dame la herencia y para mí muere del todo. No necesito nada contigo. Un pecado gravísimo cometió este pelado. Cuando pide la herencia, simplemente mata al papá y se va. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la actitud con el pecador? ¿Cuál es la actitud con el pecador? Fíjense aquí cómo Mateo nos coloca en un contexto maravilloso. Se comete pecado, se le dice entonces a el que se dio cuenta: habla con él, y hazlo ver, es decir, hazle conocer la falta, hazle conocer el pecado. Si no te hace caso, entonces ve y llama a 2 o 3. No significa esto que los llamen para que lo acusen, no. Simplemente para que sepan que está habiendo un camino de conversión, una pedagogía con aquel que ha cometido un pecado. Y como se ha cometido una falta, se necesita que la misma comunidad, si sea un número pequeño, entonces ayude a a que se una a la comunidad. Pero si a esos 2 o 3 testigos tampoco le hace caso, entonces ¿qué? Lo dejamos. Simplemente que se muera es un estorbo. No, es necesario entonces que se le cuente a la comunidad. Y a la comunidad debería escucharlo, porque la comunidad tiene entonces la tarea de llamarlo, para que la comunidad entonces se entere y ayude al pecador a ser parte de la comunidad. Ese es un criterio importante. La comunidad no se convierte entonces en primer momento en la justiciera, no, se convierte en aquella que invita al otro a reconocer su pecado. La comunidad acompaña el reconocimiento y la comunidad ayuda a que éste salga de él. Pero si no hace caso, entonces ¿qué se hace? Hay que sacarlo de la comunidad, tratarlo como un pagano o como un recaudador de impuestos de Roma. Es decir, váyase y usted allá, en esa especie de exilio, entonces reconozca que ha cometido un pecado y ojalá entonces vuelva a la comunidad. Israel lo vivió. Israel cometió pecado. Dios le permite la esclavitud en Egipto, lo saca al desierto, en el desierto reconoce su pecado, reconoce entonces allí en el Sinaí que es un Dios y por eso hacen alianza con Dios. Dios será su Dios, ellos serán su pueblo. El hijo pródigo se va, sale de la comunidad, deja a su papá, deja a su hermano, deja todo, se va el hermano, es después sacado de la comunidad y allí afuera reconoce efectivamente que necesita de su padre. Y por eso en el abandono, en el exilio, el hijo menor reconoce: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Ahí está el momento de la conversión profunda. La comunidad no se convierte en la jueza, se convierte en plataforma para que uno reconozca si ha cometido pecado o no, si lo acogen o no, o si lo sacan de la comunidad. Pero luego que uno es sacado, arrojado fuera de la comunidad, ¿sí? Donde yo no puedo entrar todavía, tengo que hacer el camino también de conversión que hizo el hijo pródigo. Aquel que cuando se vio en las últimas, cuando empezó a padecer hambre, cuando no podía incluso ni comerse los alimentos de los cerdos a los que cuidaba, reconoce: en la casa de mi padre. Ahí está la clave lectura. Con Mateo se reconoce que la comunidad es la casa del Padre y que esa comunidad tiene que vivir con la alegría profunda de que es Dios quien lo va a recibir por medio de la comunidad. La comunidad va a hacer este movimiento, lo va a abrazar, lo va a besar, le va a colocar también un anillo en sus dedos, unas sandalias nuevas y hará un banquete maravilloso. Hasta ahí esos primeros versículos. Pero entonces, ¿qué pasa con esos versículos que dice: les aseguro que todo lo que aten, versículo 18, parece que estuviera como desencajado de la perícopa?
Recordemos entonces, queridos hermanos, ustedes lo recordarán como también lo hago yo en Mateo 16, 18, se le decía a Pedro que tomara las llaves y que lo que atara y desatara quedaba entonces atado o desatado a Pedro. Ya no es solamente a Pedro como el primero de los discípulos. Ahora es la comunidad, en el versículo 18, la que tiene el poder de atar o desatar. Es un cambio magnífico, es un cambio buenísimo también en Mateo. El que ya no es solamente Pedro, es la comunidad. Pero entonces la pregunta es, ¿la comunidad entonces se creerá con derecho de condenar? No. Este poder que da Jesús a la comunidad es para que busque de muchas formas de atraer nuevamente al pecador, al que ha cometido un error, otra vez a la comunidad, donde va a encontrar el abrazo de la comunidad, es decir, el abrazo de Dios. Siguientes dos versículos, versículos 19 y 20. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea entonces de la comunidad? Es para hacer un proceso de ayuda al pecador, debe también orar. Sin oración, sin contemplación de Dios, sin penetrar el pensamiento de Dios, sin pedir discernimiento, no somos capaces de tomar las mejores decisiones. Por eso, si dos están reunidos en su nombre, Dios nos dará aquello que pedimos con fe. Queridos hermanos, un texto magnífico el que la liturgia nos presenta para este domingo. Es un texto que nos lleva a experimentar la gracia, a experimentarnos también capaces como comunidad de ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Hasta aquí mi intervención. Ahora los invito a ustedes también a que si de pronto alguno quiere comentar este pasaje, lo que Dios les está diciendo a su corazón, pues bienvenidos. Entonces los escucho a ustedes también, hermana Lisa. Denos usted la palabra y denos ahí las entradas, quien participa y así. Gracias, Padre Saúl. En este primer paso que estamos también haciendo es contextualizar este texto del Evangelio que bien recordamos. Estamos Mateo 18, versículos del 15 al 20, y es realmente este texto contextualizado desde este hilo conductor que nos ha dicho el Padre, la justicia, cómo se viene desarrollando y cómo al mismo tiempo específicamente mañana nos invita a esta salvación del hermano mediante esta corrección fraterna y que no puede dejarse, digámoslo así, aislada o sola, porque va muy unida a la oración. Necesitamos y requiere este ejercicio de oración para que así seamos comunidades misericordiosas. Cuando hablamos comunidades, hablamos también de nuestras familias, hablamos de nuestros grupos pastorales en las iglesias, hablamos de todo este contexto de comunidad también eclesial, de iglesia que somos todos. Entonces, qué bueno enriquecernos todos con este momento que el Padre nos da el espacio para compartir esta reflexión, ese versículo, ¿no? Dice nuestro fundador, el Padre Elverio, donde el dedo está quemando allí en este versículo, algo me está diciendo el Evangelio hoy. Entonces, compartamos esta riqueza de la palabra en esta noche. Quien desee puede prender su audio y escuchamos con atención. En esta primera parte de esta reflexión, pues el Señor nos está llamando a que miremos cómo estamos nosotros, llamando la atención a los hermanos que de pronto caen en un error. Muchas veces nos creemos que nosotros tenemos la razón. Por el hecho de tener la razón, entonces puedo de pronto ofender o querer imponer mis ideas al otro hermano, pero aquí el Señor nos está diciendo que hay que hacerlo de una forma muy fraterna. No es imponiendo mis ideas, sino mirando también y corrigiendo al hermano, pues, sintiéndome en los pasos de él, sintiéndome en los pies de él.
para ver entonces cómo le puedo ayudar, cómo le puedo colaborar. Pero igualmente ahora se nos presenta en este momento, en una sociedad que estamos viviendo, en la cual las leyes nos imponen que muchas veces, ahora hasta a los niños no se les puede corregir, cuando aquí el Señor nos está llamando a que sí debemos corregir, porque cuando uno corrige a alguien es porque la experiencia de la persona, que en el caso de nosotros, que ya somos mayores, ya la experiencia, sabe uno qué es lo que acontece en la vida y sobre qué bases puede uno corregir a una persona que ha caído en un error, porque muy posiblemente a través de la experiencia uno ya ha vivido situaciones de esa vida y puede corregir fácilmente a un joven, a un hermano que de pronto vaya a caer en una situación que lo puede llevar a cometer un error grave en su vida. Infortunadamente ahora las leyes están impidiendo esto, pero esto no es lo de los cristianos cuando nosotros aquí acogemos la ley del Señor. Y si el Señor nos llama a que debemos corregir a los niños, a los jóvenes, para que ellos tengan una vida recta, pues debemos hacerlo, pero hacerlo entonces de corazón, hacerlo realmente de una forma fraterna, no imponiendo nuestras ideas, sino haciéndole caer en cuenta a las personas cuáles van a ser las consecuencias de una decisión que tomen y que después van a quedar atados o no se sabe exactamente cómo van a salir de pronto de una situación muy difícil. Muchas gracias, y así es el sentido de la fraternidad, de cuando queremos corregir, decir a alguien algo que quizás es de que cambie, debemos entonces tener este sentido y esta digámoslo así, pues actitud de fraternidad. Quien desee seguir compartiendo en esta noche su reflexión tiene la palabra en este momento. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que además de la fraternidad, de la forma como se corrige al hermano, está la misericordia misma. Y ser misericordiosos, yo podría decir como que se puede llevar a cabo de 3 formas: con la acción, con la palabra y con la oración. ¿Qué actitud tengo yo ante el hermano que tropieza? ¿Cómo es mi forma de dirigirme a esta persona? Muchas veces las personas se van de nuestro lado, pierden la fe con la actitud con la que muchas veces corregimos. Si somos cristianos, si decimos seguir a Jesús, si tenemos el modelo y el ejemplo de Jesús, pero al llevar a cabo una acción no somos misericordiosos, pues ¿de qué vale, cierto? Entonces pienso que la actitud con que corrijamos al hermano juega un papel muy importante. Las palabras que digamos tienen que ser unas palabras tan llenas de Espíritu Santo, sin querer ser, pues, prepotentes, imponentes, llenas de mucha habladuría, sino de la elocuencia, la sencillez, la humildad que solo el Espíritu Santo puede dar. Y la oración, sin ella es muy difícil, porque para corregir a alguien se requiere pedirle al Padre que nos dé esa fuerza, esas palabras suyas para llevarlas al otro. Tal vez en todos los campos se puede dar esta situación de la corrección fraterna. Hablo como docente que fui, con muchas experiencias que logré ver, compartir tal vez, pero hoy en esta situación que estamos viviendo real, se están dando muchas situaciones de falta de corrección fraterna en las mismas familias, especialmente con los niños. Nuestros niños son un tesoro y recordemos que Jesús dice que lo que le hagamos a un niño es como si se lo hiciéramos a él. Y nunca va a olvidar un niño lo que sus padres o hermanos mayores le recriminan o le corrigen mal. Igual sucede en la docencia, igual sucede en la empresa, igual sucede en cualquier campo de acción en que nos encontremos. Entonces vale la pena hablar de este tema con más profundidad. Seguramente tiene mucha tela que cortar, ¿no? Decía un amigo,
Entonces, qué bien. Gracias al Padre también por su explicación tan sabia. Muchas gracias también en esta reflexión que se nos comparte. Tengamos en cuenta estos tres elementos que nos dicen: las palabras, las acciones y la oración. Tres puntos importantes para que también podamos seguir compartiendo la riqueza de la palabra en esta noche. Quien quiera compartir también su reflexión, qué bueno es enriquecernos así todos con este mensaje. Buenas noches. Yo quiero concentrarme en el versículo 18, porque me parece que también la palabra ilumina sobre cuántas cosas tenemos como ataduras en nuestra vida. Y muchas veces también en la vida de otras personas. Y la invitación que siento que me hace la palabra a mí hoy es: desate en esta tierra todo lo que pueda, porque si no lo desata en esta tierra, no va a ser desatado en el cielo. Entonces, es una responsabilidad grande a nivel fraterno, en la propia vida, con las propias heridas que cada uno lleva, en la familia, en las comunidades, en todos los ámbitos de comunión. La responsabilidad que tenemos ante Dios y ante nuestros hermanos de arreglar las cosas en el momento, ¿sí? No esperar, no darle, sí, como muchas largas a situaciones que de pronto se vuelven como esa bola de nieve, que si uno no las trata en el momento, se van aumentando, creciendo. A veces son pequeñas cosas que a lo mejor no tienen mucha trascendencia, pero que si las dejo pasar, pues pueden llegar a formarse grandes problemas, o de conciencia, o de vida fraterna, o de relaciones de pareja, relaciones entre padres e hijos, entre hermanos. Entonces, pues yo lo siento como una invitación también de atar, desatar, de liberarnos lo que más podamos en el momento oportuno. Y lógicamente, como lo decía la señora Ruth, la oración es fundamental, porque hay muchas experiencias personales, internas, comunes, que si no es por gracia de Dios, es muy difícil llegar a solucionar, a reconciliar, a sanar. Entonces, pienso que esos versículos que siguen después del 18, pues precisamente es para que esa responsabilidad que tenemos personal la hagamos también comunitaria, familiar, y oremos juntos los unos por los otros para que pues podamos realmente pues aprovechar todas las gracias que el Señor nos inspira para, vivir la fraternidad y el amor, que es sobre lo que vamos a hacer buscando. Gracias. Muchas gracias en esta noche a la hermana Emma, en esta invitación e iluminación también, en esta acción concreta, desatar, liberarnos, también en lo que precisamente se mencionaban, los pequeños detalles también de nuestra propia vida, de nuestra vida familiar, comunitaria, porque bien se dice, tiene su consecuencia, esto se desata o se ata en el cielo. La consecuencia siempre va a ser: trabajamos, vivimos, pero siempre en esta meta que es la vida eterna. Muchísimas gracias en este compartir. Y bien, alguno de repente último que quiera compartir este momento de esta meditación que me dice la palabra, ojalá podamos compartir esta riqueza de los que estamos aquí presentes. ¿Tienen la palabra?
Perdón, don Carlos, disculpe, activamos el sonido, por favor. Tiene desactivado su micrófono. Ahí está. Uy, sí, Lo escuchamos, don qué Carlos. pena. Buenas noches. Un poquito Buenas tarde. Buenas pero aquí noches, don estamos. Carlos. Mi reflexión en esta noche está orientada a decir que si algo nos está haciendo falta en esta sociedad, justamente es la corrección fraterna, porque nosotros como personas sociales, como personas de comunidad, como bien lo decía ahorita la hermana Emma, estamos dejando que las cosas pasen, 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 y que aquello que no es bueno, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en la economía, ni en la política, ni en nada que tenga que ver con el ser humano, con el constituirse como núcleo social, lo dejamos, las cosas nocivas las hemos ido dejando pasar y pasar y pasar, y como decía la señora Ruth, acumulamos cosas por muchos tiempos, no actuamos a tiempo en las cosas, y eso nos lleva a que haya la reacción, que es justamente lo que no se quiere. Ya no es la reacción bajo la luz del Espíritu Santo, sino es la reacción desde mi punto de vista humano. Ninguna reflexión hoy en día nos hace llevar a esa corrección que realmente estamos necesitando y merecemos si queremos realmente que se enrumbe los valores de nuestra sociedad, nuestros valores familiares, nuestros valores espirituales. Estamos dejando pasar las cosas y acumulando esas partes nocivas sin que haya una forma de hacerlo notar, de corregirnos mutuamente, de llevar un mensaje de fraternidad al hermano, sino simplemente dejando que todo lo malo vaya penetrando y que lo bueno que podemos aportar a través de una corrección fraterna lo perdamos en el sentido del diario vivir, de lo que realmente es importante para nosotros dentro del contexto de sociedad y dentro del contexto espiritual dentro de esa sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Carlos. Ha tomado también elementos muy importantes y somos seres sociales, estamos dentro de una sociedad, es decir, estamos conviviendo siempre con el otro, siempre tenemos a alguien que nos está acompañando en ese ser social que somos. Y elemento importante, y gracias en su reflexión, don Carlos, el tiempo. No dejemos pasar el tiempo, como se dice, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, quien dice el dicho, pero también está este elemento de poder aprovecharlo en este sentido de fraternidad, de solidaridad. Entonces, así vamos también a responder a esta palabra, guiados también a través de la luz, de la presencia del Padre Saúl, que nos acompaña en esta noche, pasar a este momento de la oración. El texto ha sido muy claro, muy concreto, nos ha tocado en algún aspecto concreto, fundamental. Ahora, la luz del Espíritu que hemos invocado al inicio de nuestra lectura orante de la palabra, vamos a responder a ella a través de la oración que puede ser una oración de alabanza, una oración de perdón, una oración de acción de gracias. Estamos compartiendo aquí familias, ustedes allá que nos siguen en este momento en vivo, también desde sus casas pueden elevar en este momento y unirse a este momento importante de orar, de responder a la palabra. Así que también les invitamos a que hagamos esta oración compartida y en vez de compartir su oración pequeña, con sencillez, con humildad, nos uniremos todos a las intenciones y plegarias que se ofrecen. Es un momento clave para, luego de haber leído la palabra, haberla meditado, haberla contemplado, hagamos de ella oración. Que la oración que vamos a realizar sea una oración que brota de la misma palabra leída y meditada.
y que de esa manera podamos conectarnos para que esta semana lo que estamos meditando tenga también vida en nosotros, porque no podemos ser cristianos patos, en el sentido de que nos cae el agua, le cae a los patos y no los moja. Ojalá esta palabra de Dios sea como la palabra de Isaías, que baja a la tierra y nos sube hasta Dios hasta que no dé fruto. Entonces, invitados pues a orar con esta palabra, nos tomamos unos 2 minuticos para que participemos en estas oraciones cortas y humildes a la presencia de Dios. En esta noche, Señor, te alabamos, te bendecimos por tu presencia, por el mensaje de tu palabra. Concédenos a todos nosotros la gracia de vivir bajo la luz de tu Espíritu Santo, que nos haga capaces de poder vivir con el hermano en el amor, en la fraternidad y en la caridad que es verdad, de saber desatar y al mismo tiempo saber liberarnos de aquello que seguramente no es de tu agrado, Señor, pero que con tu gracia y con tu fuerza podremos así vivir en este espíritu de comunión que nos invitas. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra y haznos hombres y mujeres llenos de piedad, que desde la oración podamos vivir nuestra acción, nuestra labor cotidiana, siempre en fraternidad entre nuestras familias, nuestras comunidades, entre todos con los que diariamente convivimos. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor Jesús, ¿se escucha, Lisa? Sí, Padre. Bien, le escuchamos. Señor Jesús, en esta noche quiero también pedirte por todas las personas que están en este momento conectadas con nosotros, para que aprendamos desde el hogar a ser padres que sabemos corregir, ser profesionales donde estemos desarrollando nuestras profesiones, nuestras vocaciones, capaces de corregir según tu corazón, que no seamos caprichosos a tus mociones, sino que seas tu Señor y nos ayude a entender que debemos tratar a los demás como nosotros también queremos ser tratados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Señor, hoy hemos comprendido que el amor que hemos recibido de ti a través de nuestra palabra nos lleva a amarnos más a ti y en nuestros hermanos, para poder un día participar de ese reino de amor, de justicia, de perdón, de paz. Que esta palabra, Señor, anide en nuestros corazones y nos haga cada día más comprensivos entre nosotros mismos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Vamos ahora, luego de haber orado con esta palabra, vamos a la parte número 5, que es la acción. ¿A qué nos vamos a comprometer durante esta semana? A partir de las lecturas que hemos escuchado. En un momento de silencio, cada uno va a hacer su compromiso. ¿A qué me lleva esta palabra? ¿A qué me compromete? Y de esa manera, entonces, pues, tendremos una tarea para esta semana. Estaremos ocupaditos y no perderemos entonces el tiempo de otras cosas. Te los invito, pues, a que hagamos este momento especial para que hagamos ese compromiso
y ojalá aprendamos también a ser personas que sabemos corregir, pero también dejarnos corregir de los demás. Si alguien quiere compartir su compromiso, bien pueda realizarlo. Yo me comprometo a escuchar mucho más en la confesión y de esa manera entender cómo el ser humano se abre a la misericordia de Dios y de esa manera también ser capaz de ayudar a corregir, pero también corregirme a mí mismo. Señor, en esta noche, a partir de tu palabra, de la palabra que hemos leído hoy, quiero que me ilumines con el Espíritu, porque quiero mirar al mundo con otros ojos, con ojos llenos de amor, de comprensión, ser quizá más paciente, algo humilde con las personas que están cerca mío, mi familia, mis amistades, mis compañeros. Quiero revestirme de tu bondad, Señor, y cada día está reflejada por ti, mi Señor. Ese es mi compromiso. Mi compromiso en esta noche, después de haber escuchado la palabra de Dios, que se habla del perdón, para que Dios nos perdone, nuestro es con los más cercanos de nuestra familia. Hablar con mis hijos, hablarles de la palabra de Dios en lo medido que pueda. Y decirle en esta noche, gracias Señor, porque me has dado la oportunidad de hacer una reflexión para poder perdonar y que me perdone. Gracias Dios. Vamos ahora a disponernos para ir terminando nuestra lección divina. Que sea pues el Señor que nos ayude a entender su palabra, a leerla siempre en el espíritu de la Iglesia Católica, para que sea la misma Iglesia, la gran comunidad querida por Dios, la que sea maestra, la que sea la que nos corrige y nos enseñe también a amar al único Dios vivo y verdadero. Jesús, divino Maestro, tú tienes palabras de vida eterna. Creemos, Señor, y verdad, pero aumenta nuestra fe. Te amamos, Señor y camino, con todas nuestras fuerzas, pues has mandado observar con perfección tus mandamientos. Te suplicamos, Señor y vida, te adoramos, te alabamos, te rogamos y te agradecemos por el don de la Sagrada Escritura. Con María, Reina de los Apóstoles, recordaremos y guardaremos tus palabras en nuestra mente y las meditaremos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer la presencia de todos, la invitación a las queridas discípulas, como siempre, a compartir con ustedes, con mucho cariño, con mucho amor. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Y a todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Feliz noche para todos, se les quiere. Gracias, Padre Saúl. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Padre. Dios lo bendiga. Cuenta con nuestra oración. Agradecemos a todos por Saludos, Padre presencia y Saúl. también al canal Palabra Viva que también nos ha acompañado en esta noche y los que nos han seguido a través de las redes. Padre Saúl, gracias por tu presencia y tu mensaje. Unidos en la oración todos también para esta nueva semana. Con mucho gusto. Al final tuve que poner con la cámara que no encendía, pero no me escuchaban.
Sí, padre, muy bien lo escuchamos. Tranquilo y gracias a usted. Bueno, un Gracias abrazo a muy todos. grande. Dios le bendiga, padre. Muchos saludos. Gracias. Hasta luego para todos y nos vemos en la Buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Chao, hermano. Chao a todas las hermanitas. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, hermana. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.